Bueno, yo diría que esto es incluso más peligroso que lo que hizo Estados Unidos al confiscar los activos rusos. Esto es aún peor que intentar convertir el sistema del dólar en un arma, porque ahora mismo todo el mundo depende de un tipo de comercio globalizado. El modelo actual se basa en gran medida en comprar productos baratos de China, insumos baratos de Vietnam, reempaquetarlos, usarlos como propios insumos y luego exportar los productos terminados a los países occidentales, ya sea Europa o Estados Unidos. Obtienes el dinero, luego lo reinviertes y todo el ciclo continúa. Pero lo que Trump está haciendo con estos aranceles secundarios es básicamente decirle al mundo que rompa su modelo de negocio, que lo destruya por completo. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y hoy estoy hablando con Sean Fu. Muchos de vosotros probablemente conoceréis a Sean porque es el presentador de un canal de YouTube muy exitoso y útil sobre geoeconomía, en el que publica análisis diarios sobre la economía global y el impacto de los acontecimientos políticos en varios mercados. Siempre encuentro sus análisis perspicaces y realistas, así que me alegra mucho que haya aceptado responder algunas de mis preguntas. Sean, bienvenido. Sean, welcome. Gracias por estar aquí. Well, it's great that you said yes because I always wanted to. Es genial que hayas aceptado, porque siempre quise preguntarte sobre tu valoración global de los asuntos políticos. Pero, ¿puedo empezar con una cosa? ¿Cuánto tiempo llevas ya involucrado en el análisis en línea? Porque yo te he estado siguiendo desde hace, diría, un año, año y medio. Pero ¿cuándo empezaste? Todo empezó, creo, alrededor de 2022, cuando básicamente todo el panorama global y geopolítico explotó, ¿verdad? Supongo que todos recordamos que en 2022 Rusia entró en Ucrania, y eso desencadenó toda una serie de acontecimientos, ¿no? Nunca habíamos visto una guerra económica librada de una manera tan descarada. Y eso realmente desacopló todo tal y como lo conocemos, ¿verdad? Ya sabes, el sistema actual, el orden actual del dólar, todo se está desmoronando. Estamos viendo el auge de los BRICS, estamos viendo a China plantarse y contraatacar frente a todos los aranceles, todas las sanciones. Así que las cosas en los últimos 2 o 3 años se han ido intensificando. Y yo mismo, antes de esto, era un operador de petróleo. Ahora, como sabes, también gestiono mi propio dinero. Se pueden ver muchas dislocaciones ocurriendo. Quería realmente conectar cómo la geoeconomía se relaciona con la forma en que la gente puede ser más consciente de las inversiones que realiza. Hemos visto que han pasado muchas cosas interesantes, especialmente en lo que respecta a los metales preciosos, las acciones, y toda la narrativa de que Estados Unidos es excepcional también está empezando a desmoronarse. Me parece muy interesante este nexo entre los mercados, los inversores y la geopolítica. Creo que al menos para mí, no tenía tan claro lo valioso que es realmente esto, la parte del análisis. Y quizá antes simplemente no existía esa demanda. Pero tú también lo ves así. Estuve en una conferencia de inversión en recursos en Canadá en enero, y la gente del sector minero y de recursos está muy interesada en lo que significa el nuevo entorno geopolítico para la seguridad de las inversiones y demás. Esto realmente ha aumentado en los últimos años, ¿verdad? Sí, por supuesto. Creo que mucha gente ahora está intentando conectar los puntos entre el gran juego y cómo Estados Unidos realmente está intentando utilizar la política económica como una forma de diplomacia estatal. Ahora bien, el antiguo orden mundial en el que todos vivíamos, quiero decir, supongo que tú lo has vivido más tiempo que yo, se basaba en el sistema de Bretton Woods. Todo estaba vinculado al dólar estadounidense y a cómo esto realmente le daba a Estados Unidos mucho poder monetario, además de alimentar todo el ecosistema que les permitía ser uno de los ejércitos más poderosos del mundo hoy en día, ¿verdad? Ahora, si miramos cómo estaba configurado su antiguo sistema heredado,
y esto es muy importante, se llegó a un punto en el que existía un entendimiento implícito entre el mundo, la economía mundial y Estados Unidos. Así que el acuerdo era bastante sencillo. Estados Unidos proporcionaría mucha liquidez al mundo, inundarían el mundo de dólares e intentarían mantener todo el sistema en funcionamiento. Al mismo tiempo, Estados Unidos compraría todos estos productos baratos del mundo, todos los bienes de China, todos los recursos de Oriente Medio, y antes de la desvinculación de Rusia, también obtenían recursos de Rusia. Pero ahora, ¿qué hemos visto en los últimos 10, 20, 30 años? Ha habido mucha mala gestión en Estados Unidos. Los niveles de deuda no han dejado de aumentar. Los tipos de interés ahora son tan volátiles que parecen acciones de mercado emergente. Toda la curva de rendimientos de los bonos está subiendo de forma constante, sin importar lo que ocurra. Así que hemos llegado a un punto de inflexión en el que Estados Unidos necesita hacer un cambio. Y aquí es donde estoy de acuerdo con los sentimientos de Trump. Algo tiene que cambiar, o eventualmente te vas a topar con un muro. Te vas a topar con un muro de financiación de la deuda y todo el dólar estadounidense podría simplemente desmoronarse, desintegrarse, perdiendo mucho valor también. Sin embargo, el problema es que la dirección hacia la que él está llevando a Estados Unidos tampoco es sostenible. Básicamente, está intentando comprimir el trabajo de 30 o 40 años en 3 meses. ¿Cómo va a ser eso siquiera factible? No quiero entrar en ningún tipo de análisis sobre la psicología de Trump, ni nada por el estilo. Pero ¿no pensarías que alguien como él tendría suficiente acceso a análisis y asesores que le dirían que no hiciera esto? Porque sí, no debería estar claro, especialmente para alguien que ya fue presidente una vez, que esto llevaría más tiempo recuperar, volver a traer la industria estadounidense. Sí, creo que todo esto proviene del propio sistema político estadounidense, ¿verdad? Ya sabes, esto no es como China, donde más o menos el gobierno central va a estar en el poder durante los próximos 10, 20, 30 años, ¿no? Al menos en Estados Unidos hay elecciones cada 2 o 4 años, desde las de mitad de mandato hasta las presidenciales. Y no tenemos ni idea de si Trump seguirá teniendo suficiente influencia para impulsar algo en los próximos 2 años o en los próximos 4 años. ¿Quiere que J.D. Vance entre? ¿Será J.D. Vance? No tenemos ni idea. Podría ser un demócrata que simplemente deshaga todo. Así que sospecho que realmente está intentando adelantarse a todo y comprimir muchos de los planes de relocalización en este corto periodo de tiempo. Y si quieres comprimir todo en solo 2 a 4 años, sin importar lo que digan tus asesores económicos, ¿verdad? Y creo que la mayoría de ellos está de acuerdo en que tienes que poner un palo en la rueda. Necesitas volver a sacudir todo el sistema. Pero la forma en que se está haciendo es extremadamente caótica. Ahora, echemos un vistazo a los aranceles recíprocos que acaba de imponer al mundo, ¿de acuerdo? La idea original era ir línea por línea, exportación por exportación, artículo de importación por artículo de importación, y decir, muy bien, me impones un arancel del 30% sobre el arroz. Yo quiero exportar arroz estadounidense. Tienes que bajarlo al 10%, o lo que sea, ¿no? Y entonces cederíamos en otros aranceles de exportación. Pero él simplemente siguió adelante con una ecuación mística que estaba relacionada con los déficits, lo cual no tenía ningún sentido. Y simplemente lo impuso al mundo entero, y por eso más o menos acabó enfadando a todo el mundo en el proceso. Así que esto no es sostenible. Está haciendo que muchos países del mundo estén muy enfadados. Y por eso, curiosamente, estamos empezando a ver mucha resistencia incluso de aliados tradicionales de Estados Unidos.
Estamos viendo que la UE intenta realmente dialogar con Trump, ya sabes, como aranceles dólar por dólar o cero por cero. Canadá también ha respondido con sus propios aranceles. Y también les está resultando muy difícil convencer a los británicos de que se alejen de China como parte de sus negociaciones comerciales. Así que se puede ver que muchos países están muy acostumbrados al sistema antiguo. Y no es que los estadounidenses no se beneficiaran también del sistema anterior. Esto es algo que me sorprende mucho, porque diría que Estados Unidos fue el mayor beneficiado de todo este sistema en el que el dólar estadounidense era la moneda de reserva mundial. Por lo tanto, básicamente podías imprimir dinero para llegar a donde quisieras, ¿verdad? Porque siempre habría un mercado para tus dólares estadounidenses. Y Donald Trump, por un lado, dice que castigaría a cualquiera que colabore con los BRICS para socavar el dólar estadounidense. Por otro lado, ahora intenta debilitar el dólar para fortalecer la producción local, según él. ¿Tiene esto sentido para ti? ¿Ves alguna estrategia en ello? ¿Y cuál crees que es el efecto dominó de aplicar ambas estrategias al mismo tiempo? Aquí está lo interesante. Creo que el orden de los factores está equivocado. Como dices, Trump quiere un dólar más débil para impulsar las exportaciones estadounidenses. Y a simple vista, eso tiene sentido. Si tu moneda es más débil, otros países pueden comprar tus exportaciones a un precio más bajo. Sin embargo, él no se da cuenta de que las cadenas de suministro de Estados Unidos aún no están desarrolladas. No es como si Estados Unidos tuviera 1000 minas o 100 minas de, ya sabes, tierras raras o las refinerías necesarias para obtener insumos baratos. Todavía los están importando del resto del mundo. Y lo mismo ocurre con la mayoría de su acero, cobre, aluminio. Gran parte proviene de China y la mayoría también de Canadá. Entonces, ¿qué ocurre cuando intentas imponer un arancel del 10 al 25%? De repente, todos tus costes de producción aumentan. Y por eso, muchas empresas ahora están teniendo una conversación difícil consigo mismas. De acuerdo, claro, Trump quiere que traslade mis industrias a Estados Unidos. Tiene sentido. Voy allí, no necesito pagar un arancel, y por eso mis costes bajan y podré obtener un mayor beneficio. Pero si hago eso, si realmente entro en ese mercado, no podré exportar al resto del mundo. Mi mercado quedará aislado a Estados Unidos y solo a Estados Unidos. Así que se convierte simplemente en un cálculo matemático. Si gasto 5 o 6 mil millones de dólares en construir una fábrica, ¿cómo podré obtener un retorno de la inversión? Y si miramos el estado del consumidor estadounidense ahora, no pinta bien. La confianza del consumidor está cayendo en picado. Mucha gente va a enfrentarse a entre $4,000 y $6,000 más en costes cada año. Y aquí es donde creo que la administración realmente no pensó bien las cosas. Ahora la retórica de Trump siempre es, sí, así comprarán más productos estadounidenses, ¿verdad? No comprarán las marcas extranjeras, comprarán productos estadounidenses. Y, en apariencia, una vez más, tiene sentido, ¿no? Pones un arancel del 200% a China, ¿verdad? Así que quizá los productos que venían de China antes costaban $10, ahora cuestan $30. ¿Por qué no comprar un producto estadounidense por $20 o $25, verdad? Sigue siendo más barato que China. Pero se olvidó de que los estadounidenses, como cualquier consumidor en el mundo, tienen una tercera opción. Simplemente no comprarán. Si no tienen dinero, no comprarán. También vemos, y de hecho acabas de tener ese video en tu canal con el señor Bessett, cómo se le dice al mundo que Estados Unidos sabe exactamente lo que el mundo necesita, y que lo que el mundo necesita es menos sobrecapacidad de China. Y lo curioso es que esta queja viene de la administración Biden, ¿verdad? Biden fue quien tuvo la idea de llamar a las exportaciones chinas, no exportaciones, sino sobrecapacidad, como si China solo pudiera producir lo que puede consumir internamente, ¿no? Pero aquí Estados Unidos se topa con el problema estructural de que esas exportaciones a otros países que no son Estados Unidos, los terceros estados,
no están bajo su control. Y vemos que Trump está intentando crear mecanismos como sanciones secundarias, amenazas de aranceles secundarios para dirigir esto. ¿Qué opinas de este enfoque? Bueno, yo diría que esto es incluso más peligroso que lo que hizo Estados Unidos al confiscar los activos rusos. Esto es aún peor que intentar convertir el sistema del dólar en un arma, porque ahora mismo todo el mundo depende de una especie de comercio globalizado. El modelo actual se basa en gran medida en comprar productos baratos de China, insumos baratos de Vietnam, reempaquetarlos, usarlos como propios y luego exportarlos a países occidentales. Y worth a Estados Unidos. Obtienes el dinero, luego lo empetes, o el ciclo continúa. Pero lo que Trump está haciendo con estos aranceles secundarios es básicamente decirle al mundo que desmantele su modelo de negocio, que lo destruya por completo. Si miramos cómo son los aranceles sobre Vietnam, es realmente trágico. Ahora, todos conocemos Vietnam, los fabricantes allí todavía están ascendiendo en la cadena de valor. Muchos de sus productos son prendas de vestir, camisetas, zapatos, quizá televisores hasta cierto punto. Bueno, los márgenes de beneficio allí son como mucho del 10 o 20%, y estoy siendo muy generoso aquí. Entonces, ¿qué ocurre cuando impones un arancel del 49%? Simplemente destruyes todo el modelo de negocio. Y por eso, ahora los estadounidenses tienen que pagar un precio más alto para poder comprar cosas. Así que el consumo en Estados Unidos va a disminuir. Así que eventualmente, si Trump no da marcha atrás con los aranceles, va a romper muchas economías ahí fuera, pero con el tiempo se recuperarán y se orientarán más hacia otras economías, vendiendo a lugares como África, China, comerciando entre sí en el sudeste asiático e incluso con los europeos. Como los europeos están dispuestos a romper todos sus límites fiscales, gastarán más. Así que, en un sentido realmente retorcido, Estados Unidos se está aislando del mundo. Es la economía estadounidense contra la economía global. Sí, y esto, simplemente por el tamaño de la economía global, es algo que realmente creo que es una causa perdida. Lo interesante es que ahora, incluso en Asia, vemos muchas reacciones en contra. Quiero decir, se habló mucho de que China, Japón y Corea del Sur realmente estaban manteniendo reuniones y hablando entre ellos sobre qué hacer. Y aunque creo que la parte china está exagerando un poco la importancia de esto, está claro que Asia, incluso Japón, ahora está mirando hacia Asia. ¿Ves otros movimientos, quizá también en el sudeste asiático, que indiquen que podríamos ver nuevas redes comerciales o financieras en Asia, que actualmente no existen, o que tal vez se estén considerando? Sí, definitivamente. Quiero decir, si observamos algunos de los nuevos miembros que se han incorporado a los BRICS, ya sean miembros de pleno derecho o parte de la nueva red comercial de los BRICS, hemos visto a Indonesia, que es una de las naciones más pobladas del sudeste asiático, junto con Malasia, colaborando actualmente con China a través de los BRICS. ¿Y por qué hacen esto? Porque también quieren escalar en la cadena de valor. Ahora bien, si miramos cómo Estados Unidos está jugando sus cartas, Trump está intentando convertir a Estados Unidos en un juego muy extraño de autarquía, donde intentan ser autosuficientes en todo. Puede que ese no sea el plan explícito, pero todo parece estar encaminándose hacia esa estrategia. Básicamente, Estados Unidos está intentando consolidar todo el hemisferio occidental. Sin embargo, cuando miras a Asia, eso básicamente significa que puede que no consigas muchos negocios de Estados Unidos. Y si quieres venderle a Estados Unidos, los precios son tan altos que también necesitas reducir tus propios costes de producción. Y solo hay dos maneras de hacerlo, ¿verdad? O subes en la cadena de valor. Fabrica algo que más margens para poder soportar su más alto de Trump.
O intentas reducir tus costes de producción hasta el punto en que puedas superar la barrera arancelaria. Quizá eso sea un 10%, quizá un 20%, pero necesitas reestructurar toda tu economía. Necesitas encontrar otros socios comerciales, necesitas encontrar otras redes de comercio. Y la única economía importante ahí fuera, con un tamaño comparable al de Estados Unidos, es China. Y ellos están saliendo y supuestamente globalizando el mundo, lo que beneficia a su propia economía, pero también a estos países. Así que lo que realmente está haciendo Estados Unidos es lastrarse a sí mismo en el gran juego, en todo el juego macroeconómico. Y no creo que sea una forma muy inteligente de jugar tus cartas. Pero lo ves como una consecuencia de la estructura de Estados Unidos, ¿verdad? Esto es simplemente lo que produce el sistema, no tanto el resultado de una gran estrategia, por supuesto. Sí, quiero decir, aquí está lo realmente retorcido. Trump dice que hay una gran estrategia, y en cierto sentido creo que estas son las únicas cartas que le quedan por jugar. Ahora bien, como mencionamos antes, Estados Unidos en realidad se benefició mucho de la globalización, especialmente del sistema del dólar, ¿verdad? Mencionaste, de manera interesante, que Estados Unidos tiene la capacidad de pedir dinero prestado al resto del mundo a tasas más o menos bajas. Ahora, esto es una ventaja extremadamente poderosa si eres capaz de gastarlo sabiamente, ¿verdad? Solo imagina la capacidad de pedir cantidades infinitas de dinero prestado. De hecho, puedes canalizarlo para construir cadenas de suministro. Puedes canalizarlo para aumentar tu presencia en África, abrir más minas, obtener más recursos y canalizarlos de vuelta a Estados Unidos. Al mismo tiempo, puedes librar una larga y sostenible guerra de subsidios con China. Sabes, China va a subvencionar sus industrias, haga lo que hagamos o digamos. Y para poder competir de tú a tú con ellos, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Y si eres Estados Unidos, tienes un coste de capital más bajo, así que puedes hacerlo de manera bastante sostenible, pero no lo están haciendo. ¿Qué hemos visto en los últimos 10 o 20 años? Muchas aventuras militares extrañas por todo el mundo que han estado quemando mucho dinero. No es sostenible. Al mismo tiempo estás gastando mucho dinero, por ejemplo, imponiendo sanciones sin sentido a Rusia, especialmente en lo que respecta al petróleo. Eso simplemente no funcionó, ¿verdad? ¿Qué podrías haber estado haciendo? Utiliza el dinero para desarrollar tu propia infraestructura petrolera, extraer más petróleo o recorrer el mundo estableciendo más relaciones con países que te permitan explotar más tierras raras. Como lo que estamos viendo ahora en Ucrania, conseguir que Zelensky firme el acuerdo, eso es como un último intento desesperado, ¿verdad? Es todo muy improvisado. Tampoco tenemos idea de lo que hay bajo tierra. E incluso, si está repleto de recursos, ¿quién sabe cuándo terminará la guerra con Rusia? Podría acabar el año que viene, o dentro de 10 años. Literalmente no tenemos ni idea. Y aunque funcione, ¿estarían los rusos contentos de darte todos esos recursos? Así que hay muchas incógnitas importantes. Y creo que todo el sistema político y económico ha obligado a Estados Unidos a luchar realmente con una cantidad cada vez menor de recursos. Una idea de la que no puedo escapar en este momento es que Estados Unidos, y Europa también, en realidad, y muchos analistas occidentales, siguen de algún modo condicionados por la idea de que todo debe medirse en dinero y que al final el dinero se acabará. Cuando en realidad las verdaderas limitaciones son, por supuesto, la economía real, los recursos, la energía, la capacidad de producción interna, ¿verdad? Tienes el conocimiento y demás. Y si miras el sistema chino, que es mucho más centralizado, quiero decir, es una economía de mercado, pero no es capitalista en el sentido de que quienes poseen el capital necesariamente decidan lo que va a suceder y asignen los recursos. Es decir, sigue siendo un proceso político el que está mayormente al mando. ¿Cómo crees que este enfrentamiento de sistemas está beneficiando en este momento a uno u otro?
Bueno, creo que en este momento China está ganando por un margen bastante amplio. Ahora mismo, en Estados Unidos, hemos visto fragilidades en todo el sistema económico estadounidense, especialmente en lo que respecta a los mercados financieros. Trump solía decir que sería capaz de superar una recesión, que podría superar muchos desastres económicos y que no le importa si los precios de las acciones estadounidenses bajan, pero lo que realmente le preocupa es que se rompa el mercado de bonos estadounidense, ¿verdad? Ahora, creo que has visto en las últimas 2 o 3 semanas. Puedo preguntarte, porque realmente no lo entiendo, ¿por qué es el mercado de bonos tan fundamental para el gobierno central? Vale, claro. Así que, cuando se trata del mercado de bonos, básicamente es una vía para que el gobierno de Estados Unidos pida dinero prestado a los tipos de interés que estén disponibles. Cuanto más bajo es el rendimiento de los bonos, más barato le resulta al gobierno estadounidense pedir dinero prestado para mantener en funcionamiento todo el sistema y, de hecho, financiar sus gastos gubernamentales, ¿verdad? Así que, hoy en día, creo que Estados Unidos tiene déficits presupuestarios de entre 1,8 y 2 billones de dólares cada año. Y ese dinero tiene que pedirse prestado en el mercado de bonos. Por eso es mucho mejor pedir prestado, por ejemplo, a un 2% de interés que a un 5%. Y como mencionamos antes, Estados Unidos se está acercando más o menos a una crisis de deuda. Así que tanto Biden como Trump quieren retrasar la implosión el mayor tiempo posible. La esperanza es que pidas dinero prestado, digamos al 4%, y que la economía crezca al 6%, cosa que no está ocurriendo. Pero si eres capaz de crear algún tipo de ventaja en términos de crecimiento, podrás superar tu deuda. Ese es el plan. Pero cuando Estados Unidos decidió desestabilizar el mundo entero, ahora mismo todo el mundo, cada inversor ahí fuera, está mirando a la economía estadounidense, a los mercados financieros y preguntándose, ¿por qué debería poner mi dinero en Estados Unidos? Comprar acciones estadounidenses si creo que la economía está a punto de entrar en recesión. Y ya estamos a medio camino. El PIB ha caído un 0,3%. Y si ese es el caso, voy a sacar mi dinero, el dólar cae y ahora todos los tenedores de bonos están asustados. Bien, ¿por qué debería prestar dinero con Estados Unidos al 4% o 5%? Si el dólar puede desplomarse entre un 10% y un 20% en los próximos 4 años. Efectivamente, estaré prestando mi dinero al gobierno de Estados Unidos gratis. ¿Cuál es el sentido de hacer eso? O incluso podría perder dinero al final del día. Y por eso, los costes empiezan a aumentar, ¿verdad? Pasamos del 3,8% y alcanzamos un pico reciente de alrededor del 4%. Y debido a eso, Estados Unidos tiene una capacidad muy limitada para realmente gastar e incentivar sus industrias o construir sus propias cadenas de suministro. Sin embargo, China sí puede. Esa es la gran diferencia. Los rendimientos de los bonos chinos están ahora por debajo del 2%, así que su coste de endeudamiento es al menos un 50% más barato que el de Estados Unidos. Por lo tanto, China tiene mucho margen para estimular la economía e inyectar mucho dinero en el sistema. Sin embargo, Estados Unidos estoy limitado. However, the US right now is very constrained. Me pregunto, sin embargo, si al final no podría Estados Unidos en algún momento decir, vale, ya no nos importa el déficit fiscal, aunque eso sea lo contrario de lo que Trump ha estado diciendo hasta ahora. Pero, dado el tamaño del dólar estadounidense y su importancia, si simplemente financiaran y usaran, no en sentido figurado sino literalmente, la impresora de billetes para financiarse, especialmente en estas áreas clave donde quieren crecer, e incluso empezaran a dar enormes cantidades de subsidios, que por supuesto sería la otra forma de incentivar el retorno, o es la otra forma, y también se está utilizando para lograr el regreso de esta industria a Estados Unidos. ¿Cuál crees que sería el resultado? En este punto, cuando la mitad del mundo está cabreada,
en realidad, el 90% del mundo está cabreado, simplemente te diriges hacia una crisis de inflación. Ahora mismo, ya hay una ruptura de la confianza. Para Trump, en cierto sentido, es muy difícil dar un giro de 180 grados desde su trayectoria actual. Si de repente dice, de acuerdo, vamos a revertir los aranceles y empezar a inundar el mundo de liquidez, solo demuestra que todo el sistema estadounidense, toda la política financiera y comercial, es tan incierto que ahora nos estamos moviendo hacia otra falta de confianza en el propio dólar estadounidense. Así que vamos a acabar en otra situación en la que la inflación realmente empieza a dispararse aún más que antes. Ahora, solo tenemos que mirar el precio del oro en los últimos 3 o 4 meses. Es algo sin precedentes. Pasó de $2,500 hasta $3,500. Esto demuestra que la confianza en el dólar está empezando a caer. Creo que realmente hemos llegado a un punto en el que hay muy poco margen de maniobra para Estados Unidos. La única salida que veo es que Estados Unidos atraviese un largo periodo de austeridad. Ahora, no olvidemos cómo China realmente construyó sus cadenas de suministro en los últimos 20 o 30 años. No fue nada fácil. Cuando empezaron a entrar en la Organización Mundial del Comercio, creo que fue en el año 2000 o 2002, por ahí, la idea principal detrás de que la economía china acabara convirtiéndose en la superpotencia que es hoy, era que las masas consumieran poco y produjeran más. Así que mucha gente durante ese periodo vivía por debajo de sus posibilidades, y eso dio al gobierno suficiente margen para destinar gran parte del capital a la producción industrial, ¿verdad? Así que hubo décadas en las que la gente realmente no disfrutaba de un nivel o calidad de vida muy altos en comparación con los estadounidenses. Y debido a eso, el éxito seguía acumulándose una y otra vez. Pero el problema es, ¿pueden los ciudadanos estadounidenses, pueden los americanos, realmente tragar esta amarga píldora? Que necesitamos vivir por debajo de nuestros estándares durante 10, 20, quizá incluso 30 años, pasar por un proceso de desapalancamiento muy doloroso, programas de austeridad y tal vez también se recorten algunas prestaciones y obligaciones sociales? Al mismo tiempo, tendremos que reducir el tamaño del ejército. Tendremos que traer muchos recursos de vuelta a Estados Unidos, ¿verdad? Necesitamos colaborar con el mundo y ofrecerles buenos acuerdos para que confíen más en nosotros y podamos obtener sus recursos de manera sostenible. Y eso implica mucho gasto que no se destina a la población estadounidense. ¿Podrán soportarlo? Esta es la gran preocupación que tengo de cara al futuro. No tengo respuestas fáciles para eso, porque no tengo ni idea de si esto siquiera ha pasado por la mente de Trump, porque ahora mismo él está completamente centrado en América primero, hacer que América vuelva a ser grande. Gracias por esa idea. Personalmente, soy escéptico respecto a los métodos de austeridad, porque generan todos estos efectos muy negativos para la gente de a pie. No olvidemos que Estados Unidos es una de las sociedades más desiguales del mundo, y mucha gente ya lo pasa bastante mal. Si miras a China, en estos 30 años han conseguido sacar a cientos de millones de personas de la pobreza y llevarlas a la clase media. Y así también han generado un mercado de consumo para sí mismos, ¿verdad? Pero la pregunta que me surge entonces es si sería posible centrarse también en la parte de la financiarización, porque esto es algo que, en mi opinión, no se menciona a menudo. Estados Unidos solía tener un capitalismo basado en la idea de poner el dinero en manos de propietarios privados, quienes reinvertían en sus industrias y generaban beneficios. Pero en los últimos 30 años, hemos visto que gran parte de ese capital ha sido absorbido por el sistema financiero, donde se utiliza como una inversión especulativa, casi como en un casino, en lugar de volver a la economía real. ¿Crees que eso es algo importante, o simplemente es así como funcionan los mercados modernos?
Well, it's a mixture of both. I think that really matters. Bueno, es una mezcla de ambas cosas. Creo que realmente importa cómo se asigna el dinero. Sin embargo, Estados Unidos, para bien o para mal, es realmente una sociedad capitalista libre, lo que significa que el gobierno no te va a decir cómo gestionar las cosas. Esto no es el sistema chino, donde hay un enfoque de arriba hacia abajo, y el gobierno les dice a las empresas, debéis asignar vuestro capital a las actividades A, B o C. En Estados Unidos, tienes todo el capital y lo gastas como consideres oportuno. Y creo que aquí es donde los sistemas económicos futuros también tienen que evolucionar más allá de eso, ¿verdad? Systems have to evolve beyond that as well, right? Because if you have a government in China that's actually making good decisions. Porque si tienes un gobierno en China que realmente está tomando buenas decisiones, diciéndoles a sus empresas dónde asignar el capital, y tú no lo haces, y tienes el auge de una clase de varones de Wall Street, no hay mejor término, que simplemente recompran sus propias acciones e invierten en todo tipo de instrumentos extraños. Ya sabes, hacen SPACs, intentan que mucha gente invierta en instrumentos muy cuestionables de los que pueden extraer mucho capital. Los incentivos están completamente desajustados. Así que, si quieres llegar a un punto en el que Estados Unidos pueda competir eficazmente en la economía mundial, creo que tienes razón sobre la reasignación de capital. Sin embargo, eso significaría desmantelar todo el marco de la propia democracia estadounidense. Así que creo que ahora mismo estamos en un estado muy extraño, en el que vamos en un tren desbocado hacia un colapso financiero. Y quizá en eso raping climath reignias. And maybe that might prompt a rethinking of the entire system. And maybe let's spend another Quizás dediquemos un par de minutos más a tu país, a Singapur. No he hablado mucho de ello en este canal, pero ¿cómo está gestionando Singapur esta situación ahora? Porque Singapur es el centro financiero del sudeste asiático. hub of Southeast Asia. Right. Well, the thing about Singapore is that we are Correcto. Bueno, lo que ocurre con Singapur es que estamos atrapados entre las grandes potencias. No podemos permitirnos inclinarnos ni hacia China ni hacia Estados Unidos, y todo lo que hacemos es en nuestro propio interés. Así que, lo que pasa con Singapur es que más o menos también somos un sistema de mercado financiero libre. Dejamos que el dinero entre. Permitimos que mucha gente invierta en nuestras propiedades, incluso en nuestro mercado bursátil. Y no podemos permitirnos hacer nada diferente, en cierto sentido, ¿verdad? Bueno, veamos cómo son nuestras relaciones con Estados Unidos y China, y puedo describirte más o menos el delicado acto de equilibrio que tenemos. Muchos de nuestros bancos hoy en día están conectados con bancos de Wall Street, y muchos flujos financieros llegan a Singapur. Así que también necesitamos mantener una economía de libre mercado. to maintain a free market economy as well. And I think the US is one of our greatest. Y creo que Estados Unidos es uno de nuestros mayores socios de exportación, pero también compramos mucho a China. Creo que China es un socio comercial aún más grande para nosotros que Estados Unidos. Así que muchos países hoy en día, especialmente Singapur, están atrapados en esta guerra de aranceles. Queremos que los aranceles bajen, pero no podemos dar la impresión de inclinarnos hacia ninguno de los dos países, ¿verdad? Supongamos que te inclinas totalmente hacia Estados Unidos, hacia China. Y si Estados Unidos decide subirte los aranceles, ¿verdad? Pero supongamos que te acercas demasiado a Estados Unidos. Y si el mercado chino empieza a crecer y su estímulo realmente crea una clase consumidora muy poderosa, es probable que nos encontremos con resistencia a la hora de exportar allí. Así que creo que para todos los países más pequeños va a ser difícil para ellos, para nosotros, ver realmente hacia dónde soplan los vientos. Así que tampoco creo que sea muy fácil para Singapur. I don't think it's very easy for Singapore as well. No, not at all. But all smaller countries No, are caught en in absoluto. that, right? But Pero todos los países más pequeños están atrapados en eso, ¿verdad? Singapore Pero ya sabes, Singapur experimentó una fantástica, no solo transformación, sino crecimiento, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y su ex primer ministro, Lee Kuan Yew, es famoso, por supuesto, no solo por haber creado una estrategia económica, sino también una estrategia financiera y un modelo de producción, y por asegurarse de que como ciudad-estado se pueda beneficiar de las economías de otros.
Si miras cómo funciona Singapur hoy en día, ¿cuál dirías que es la cosa que hace muy bien? ¿Y cuál es la que crees que debería cambiarse de inmediato? Creo que en Singapur la manera en que se gestiona bien es cómo asignamos nuestro capital. En Singapur tenemos un equilibrio muy delicado, donde como en toda sociedad moderna, la brecha entre los que tienen y los que no tienen está aumentando poco a poco. Tenemos un sistema en el que transferimos dinero de los ricos a los pobres de una forma más o menos eficiente, sin romper todo el sistema. Así que tenemos muchas subvenciones gubernamentales para la vivienda. Creo que la estadística es que entre el 80 y el 90% de los singapurenses son propietarios de sus viviendas, lo cual es bastante inédito en la sociedad moderna, especialmente si lo comparamos con las economías occidentales, ¿verdad? Así que cuando intento extraer experiencias de esto para aplicarlas a Estados Unidos, diría que el país necesitaría tener una especie de sistema de redistribución suave, donde parte del dinero vaya directamente y forme una especie de red de seguridad para las personas, además de ofrecerles verdaderas oportunidades en sectores que están creciendo. Y en nuestro caso, en Singapur, también estamos intentando escalar en la cadena de valor. Nos estamos orientando más hacia la inteligencia artificial. Nos estamos orientando más hacia los semiconductores. Estamos colaborando, por ejemplo, con Malasia, para que puedan aprovechar nuestra experiencia, nuestro capital intelectual, y nosotros podamos aprovechar parte de su territorio, del que obviamente tenemos una escasez crónica. Y si observamos cómo Estados Unidos está jugando sus cartas, resulta bastante extraño, porque en lugar de subir en la cadena de valor, como Estados Unidos, que tiene una presencia dominante en lo que respecta a la inteligencia artificial y todos los servicios relacionados, ¿verdad? Piensa en Netflix, piensa en Google, piensa en Meta. Todas estas son empresas de primer nivel mundial que tienen una ventaja competitiva muy fuerte. ¿Quieres construir sobre eso? Pero si miramos los movimientos que Trump está intentando hacer, está tratando de hacer retroceder a Estados Unidos a la era de la producción de acero. El acero es lo auténtico. Y por eso, se intenta recuperar empleos que realmente no existirán en una economía tan avanzada dentro de 10 o 20 años. Así que supongamos que logras recuperar a algunos trabajadores del acero, ¿verdad? Logras aumentar el empleo allí entre un 5 y un 10%. Pero eso ocurre a costa de que tus ganadores se contraigan o no crezcan tan rápido como podrían. Así que creo que estas son las grandes lecciones, ¿sabes? Estados Unidos también puede aprender de Singapur. Pero esta muestra de si puede decir en time grace. Where is capital productive and where is it not? ¿Dónde es productivo el capital y dónde no lo es? ¿Cree que la ASEAN y Japón realmente colaborarán más estrechamente? ¿O ve alguna señal concreta de ello en este momento? Any signs of that, concrete signs at the moment? Bueno, creo que definitivamente la ASEAN y Japón tienen que trabajar juntos de cerca. Creo que el comercio también está creciendo. Y todo esto se debe a que Estados Unidos está adoptando una postura aislacionista. Perdón, no puedo hablar aislacionista, ¿verdad? Así que, como Estados Unidos se está aislando, Japón depende mucho de la economía estadounidense. Y si miramos todas las negociaciones entre Japón y Estados Unidos, creo que Japón no ha recibido un trato muy favorable. Muchos coches, muchas exportaciones de automóviles de Japón a Estados Unidos ahora se están viendo comprometidas. Se les está imponiendo un arancel del 20 al 30%, quizá alrededor del 25%. Así que Japón ahora tiene un dilema muy interesante. Necesitan encontrar otros mercados a los que exportar sus coches, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, tampoco quieres abandonar el mercado estadounidense, porque es uno de los pocos mercados que está impidiendo la entrada de exportaciones chinas baratas. Así que ese es un mercado con aranceles para ti. Creo que Japón se encuentra ahora en una situación muy extraña.
No quieren desindustrializar su país. Eso es obvio. Ningún país quiere desindustrializarse y trasladar todo a Estados Unidos. Porque si trasladas todas tus industrias allí, quedas a merced de Estados Unidos. Eso es un hecho. Hay muchos riesgos geopolíticos. Quizá en los próximos 50 años tampoco lo sepamos. Al mismo tiempo, estarías haciendo retroceder tus propias industrias en casa. Y entonces, Japón simplemente se convierte en una especie de sede de recursos humanos para todas las empresas del mundo que solo llevan la etiqueta Japón. No quieres que eso ocurra. Así que creo que una buena solución para Japón es trabajar estrechamente con todos los países del sudeste asiático, países como Indonesia, Vietnam, Tailandia, donde realmente puedes construir tus fábricas, acceder a mano de obra más barata y establecer tu presencia en la región. Ahora bien, ¿cómo va a competir Japón con China en ese aspecto? No tengo ni idea. Quizá tengan que llegar a algún tipo de acuerdo estratégico. Tú te quedas con esta región, yo con aquella. No lo sé, pero creo que hay que encontrar alguna solución. Pero, en este momento, en los últimos años, también hemos visto este movimiento muy interesante del yen japonés cayendo en picado. Y aunque mucha gente decía que esto era malo, yo siempre pensé, mira, esto va a hacer que Japón vuelva a ser mucho más competitivo. Y de hecho, va a suponer un incentivo para que parte de la manufactura regrese. También reduce la brecha, digamos, entre Tailandia y Japón, ¿verdad? Así que ahora el incentivo es trabajar juntos. Por ejemplo, para las empresas tailandesas, trabajar y producir eni con Japón es cada vez más fácil. ¿Cuál es tu opinión? ¿Crees que el yen japonés seguirá depreciándose en general? Muy bien. Hablemos entonces de la devaluación o el descenso de la moneda, ¿de acuerdo? Hay dos formas de verlo. Cuando hablas de valor absoluto, todas las monedas del mundo van a perder valor frente a cosas reales, frente a propiedades, oro, acciones. Así que creo que podemos dejar esa conversación a un lado. Pero cuando hablamos del dólar, creo que el yen va a experimentar un periodo de apreciación porque todavía está saliendo mucho dinero de Estados Unidos y hay mucha incertidumbre con la política comercial estadounidense. Pero aquí está lo interesante. Si todas las monedas excepto el dólar se aprecian frente al dólar, ahora estás más o menos en igualdad de condiciones, ¿verdad? Especialmente ahora que muy pocas exportaciones van a Estados Unidos. Así que el principal dilema para Japón, creo, es cómo se compara su moneda con las de otros países, lo cual es aún más complejo que simplemente compararla con el euro o con el dólar estadounidense. Así que creo que ahora mismo Japón tiene una situación bastante variada porque está intentando abordar su propia crisis de deuda, ¿verdad? Ya sabes, un 250% no es ninguna broma. Deuda nacional respecto al PIB. Pero al mismo tiempo creo que Japón necesita una moneda lo suficientemente débil, aunque la forma en que cotiza frente al dólar, creo que con el tiempo está perdiendo relevancia. Yo también lo creo. Y eso se aplica a las demás naciones, porque como has dicho correctamente, Estados Unidos está saboteando su propio juego en este momento. Sean Fu, las personas que quieran leer y ver más de ti, deberían ir primero a tu canal de YouTube, por supuesto. Pero, ¿hay algún otro canal en el que ofrezcas tu análisis? Realmente no. Creo que cualquiera puede ir directamente a Shinfu ahora mismo. Solo tienen que ir a youtube.com/SinFuGo. SinFuGo. Ahí pueden encontrarme y ver todos mis análisis. Hablo sobre el oro, la economía, las acciones, la geopolítica y también sobre economía. Y lo haces de una manera muy bien informada, con muchos gráficos, lo cual siempre agradezco. Sean Fu, muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Hola, muchas gracias Pascal. Es un placer estar aquí.